Al igual que tenemos en objeto la parte de trazados compuestos, nosotros podríamos trabajar también, si vengo a ventana acá y busco busca trazos, tengo acá una serie de opciones similarmente para unir. Claro que no es como el buscatrazos propiamente similar a lo que es los trazados compuestos, pero nos permite un efecto muy similar. Voy a crear tres acá. Por ejemplo, puedo crear esto. Luego voy a crear una elipse. Y voy a crear un polígono, pero en este caso quiero un triángulo. Entonces lo voy a dejar de esa manera. Voy a cambiar de color a cada uno de ellos. Voy a venir y voy a hacer clic y voy a cambiar otro color diferente. Tenemos tres elementos acá. Si yo quiero crear de alguna manera, por ejemplo, una sola figura entera, que todo sea uno solo, tuviese que hacer un trabajo muy arduo con herramienta de pluma e ir trazando de esa forma, observamos, de esa forma ahí, ahí, y poco a poco ir creando un trazado similar así. Y entonces nos tomaría mucho tiempo hacer una figura similar. Por lo tanto, lo que nosotros no queremos es tener que hacer todo ese trabajo. Queremos hacerlo un poco más rápido. Simplemente lo elegimos, los tres objetos, y ahora digo con la parte de modos de forma, voy a crear una sola forma. Estoy unificando y observamos que es uno solo. Entonces es muy fácil acá poder entender y retoma el color frontal en este momento es este, entonces como está elegido los tres, ha retomado y ahora es una sola figura y ni siquiera se puede separar. Y al igual que cualquier trazado, podemos hacer los cambios normales, pero considerando como un solo objeto. Aparte de ello, tendría en esta parte lo que sería restar algo a un objeto. Por ejemplo, acá, para no complicarnos mucho, voy a elegir estos dos y ahora voy a hacer clic. Observamos que hemos quitado la parte de la otra figura a esta figura. Por lo tanto, me he quedado con esta. Entonces, yo sabiendo para qué sirve esta herramienta, puedo venir y decir, si quiero que en este lado una esquina me lo corte, entonces puedo venir a este objeto, hacerlo girar un poco, viniendo a ese lugar. Quiero que con esta herramienta que voy a utilizar, esta forma me lo corte parte de este cuadrado. Entonces lo ubico ahí y voy a decir entonces todo lo que está sobrepuesto me lo va a cortar. Elijo los dos, vengo acá y observamos cómo me lo ha cortado a la figura de abajo utilizando otro recurso. Entonces también se trabaja de esa manera. Si quiero las intersecciones, quedarme entre lo que se une del triángulo y lo que se une del cuadrado, utilizando estas dos figuras, entonces me voy a quedar con el mismo. Si yo acerco esto, puedo girar también un poco y voy a decir que quiero solamente la intersección, quedarme con la intersección del mismo. Y como observamos acá, la intersección sería aproximadamente un triángulo también. Lo vamos a hacer mucho más complejo. Ahora ya no es un triángulo, va a ser desde aquí hasta el cuadrado, de acá hasta las puntas. Me puedo quedar solamente con la intersección, con todo desde acá. Si observamos bien el puntero, desde este lugar hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí y nuevamente. Entonces vengo, marco los dos, hago clic en esta opción y ahora observamos que me he quedado solamente con esta figura, o sea, con la intersección. También tengo a la inversa acá, en lugar de quedarme con esto, me lo va a eliminar esto y me voy a quedar con lo demás. Acá tenemos, por ejemplo, excluir y ahora observamos que me lo ha eliminado esto. Entonces puedo hacer las diferentes ediciones, pero no es un trazo compuesto. Observamos que cada uno es de manera independiente. Entonces no es un trazo compuesto. Si nosotros hubiéramos querido hacer un trazo compuesto, hubiera hecho eso. Viniendo acá, hubiera apretado la tecla Alt y ahora sí es un trazo compuesto prácticamente estos elementos. Muy bien, voy a continuar editando. Seguimos con nuestros objetos independientes
Y ahora en la parte de abajo es similar a la parte de arriba, debería incluso estar en una sola área. Y vemos acá que tenemos dividir. Significa que si yo elijo estos dos, por ejemplo, acá tenemos un cuadrado, acá tenemos un triángulo y acá tenemos una intersección. Entonces me lo va a dividir en tres en total. Si vengo incluso de esa manera para que se vea mucho mejor, vengo a la parte de acá donde dice busca trazos, hago clic y ahora observamos que cada uno es un objeto independiente. 1, 2, 3. Me lo ha dividido todos los elementos en su conjunto. Vamos a ver, tenemos acá. Ahora nuevamente voy a elegir los dos y tendríamos en esta parte de cortar. Voy a hacer cortar y ahora observamos que simplemente he utilizado este elemento para cortar el otro elemento. Voy a hacer control Z, confirmamos que tenemos dos dependientes y ahora tendríamos también de combinar. Pero en este caso la combinación ha sido diferente o muy similar a lo que sería el cortar. Voy a hacer control Z, vamos a ver si está independiente. Vamos a utilizar estos tres objetos y ahora voy a unirlos y voy a decir acá prácticamente combinar. Como observamos, tenemos acá un objeto y otro objeto, pero cuando yo los vaya retirando, observamos que me ha cortado y cada uno de los elementos son totalmente editables de manera independiente, pero con sus combinaciones respectivas al momento del corte. Luego tendría a recortar, también muy similar acá en recortar. Voy a hacer clic, me lo ha recortado acá, una y otra. Voy a hacer control Z. Todos estos dos elementos, en el fondo elegí esto y esto. Vamos a ver cómo me lo va a recortar en este momento. Y ahora me lo está dejando con esto, solamente con esta parte de la intersección. También es muy similar estos a la parte de arriba prácticamente. Si yo quiero, acá tenemos por ejemplo lo que es un color de relleno. No hemos puesto trazo, pero vamos a poner un trazo también a los dos. E incluso un trazo color diferente, un verde. Y ahora observamos acá que tenemos el grosor del trazo, color, relleno y todo ello. Y si vengo y digo acá solamente contornear, observamos que cada uno de los elementos ahora simplemente son contornos. Y observamos cómo me lo ha cortado prácticamente estos contornos y cada uno es independiente. Entonces tengo acá la modificación del mismo, esto también es independiente y estamos modificando de esa manera. Y por último tendríamos menos fondo. Entonces voy a hacer control Z y ahora los dos lo puedo hacer, lo voy a unir muy bien de esa manera. Y cuando digo esto, observamos que también me lo ha quitado de alguna manera el fondo al elemento de adelante y no a la inversa como sabíamos estar haciendo con estos otros. Entonces lo ha hecho al revés. En lugar de que esto lo reste a esto, ha hecho de que este círculo lo reste a esto. Entonces es muy fácil de utilizar buscatrazos. Lo que generalmente se utiliza con mayor frecuencia es unificar, al igual que tratar de encontrar acá los contornos prácticamente y esto de la intersección. Entonces vamos a utilizar más frecuentemente los modos de forma. Voy a hacer control Z acá. Ahora sí tengo los tres. Vamos a utilizar principalmente estos cuatro y esto que sería de contornear. Entonces, por eso están en la parte superior, es lo más utilizado. Entonces, si vengo, quiero esto, quiero unificar lo que sea una sola forma, lo utilizo y ya tengo una sola forma. Si quiero y digo, quiero que me lo reste, quiero quedarme solamente esta figura, quiero que me lo reste al cuadrado, vengo y me lo ha restado y me he quedado con esto y esto es lo que voy a utilizarlo. También y digo, quiero la intersección solamente, esta pequeña intersección entre el cuadrado y esto. Vengo, hago y me quedo y comienzo a trabajar con esta intersección. Y por último digo, quisiera que al centro, entre la mezcla de esto y esto, haya un hueco. Elijo los dos
y elijo esta herramienta, ya tengo el hueco correspondiente. Y por último tendría otro de los más importantes, el de contornear. Como vemos, cada uno de manera independiente, solamente estoy manejando el contorno en base a mi figura.